que publicamos en Cadero cuando apenas comenzó la pandemia, ya veíamos que los consumos de video y el streaming era lo que se había destacado en esa primera etapa, y donde veíamos también que la gente, si bien consumía menos desde la red móvil, hacía esta práctica de offloading, de ir descargándose los contenidos para escucharlos o verlos en sus casas de manera a través de la red fija. Y esto sí creció muchísimo. De hecho, muchas fuentes diferentes desde ENACOM, Cabase, Cadero y demás dan cuenta de los aumentos en el tráfico de datos, en los consumos de videos, los consumos de streamings, o sea, una mayor tasa de consumo en este sentido. Muchísimos con picos inéditos e históricos que, comparados con el mismo periodo de situaciones de años anteriores, donde justamente no estaban motivados por el aislamiento, han llegado a triplicar los datos de consumo. Entonces, esto, por un lado, la reflexión es, si bien aumentaron los consumos, la oferta y la distribución pone de relieve también las diferencias o las asimetrías en la conectividad, ya que estamos midiendo a través del acceso a la red. Entonces también hay que repensar un poco la distribución de la conectividad en todo el país para que sea lo más democrático posible, que no se concentre solo en algunos lugares o en algunas ciudades. Pero bueno, ese primer informe nos daba un incremento interesante, y el segundo, que salió hace 2 semanas, tiene que ver con el consumo creciente no solo de video, en primer lugar, sino también de radio, de podcast y de juegos online. Y esto es interesantísimo porque se empiezan a abrir también nuevas plataformas, que no son tan nuevas, pero empiezan a entrar al juego plataformas que antes no estaban pensadas inclusive para el mundo de la cultura tradicional, sino de estas actividades creativas, como decíamos antes, del mundo de los gamers. Estoy hablando, por ejemplo, de la plataforma Twitch, que justamente lo que veníamos estudiando en el contexto de la pandemia es el aumento del consumo de los gamers, una industria que realmente está traccionando muchísimo y que está apalancando también otras industrias como la radio online nativa, por ejemplo, como la industria de los podcasts, los videos en general. Digamos, empiezan a configurarse nuevos hábitos de consumo, nuevas prácticas a partir de este aislamiento y a partir de las tecnologías disponibles, pero siempre pensando en esta idea de la interactividad, de la fusión entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo, esta idea de lo multiplataforma, que yo sé que entro a un lugar pero termino yendo a otro, este efecto de red o de plataformización de los consumos es una característica propia de este momento que estamos viendo la película mientras se sucede. Entonces es difícil también estudiarlo mientras lo estamos viendo. Pero bueno, hay algunos datos llamativos que tienen que ver con esto, que encabeza el consumo de los videos, en segundo lugar la radio, los podcasts y los juegos online, y eso es propio de este momento. Así que bueno, en general la situación de la pandemia jugó a favor de los consumos culturales, aunque en contra de los productores o quienes emprendemos en estas industrias culturales, porque justamente nos vimos afectados en el desarrollo económico para sostener no solo la actividad, sino también todos estos equipos de trabajo que hay en cada uno de estos proyectos. ¿Es posible realizar una proyección al futuro cercano de las industrias culturales y creativas en nuestra región? Con respecto a la proyección de estas industrias culturales y creativas a nivel regional, tenemos la oportunidad histórica de generar una industria o muchas industrias creativas y culturales que piensen en lo estratégico, que busquemos, digamos, internamente en nuestro país cuáles son esas actividades, que un poco lo fuimos recorriendo desde las industrias más tradicionales hasta las industrias más innovadoras que tienen que ver con lo contemporáneo, en esta mixtura entre industrias tradicionales, otras industrias y nuevas economías naranjas. En esta convergencia de estos sectores creo que ahí va a estar la mayor riqueza. Y bueno, tenemos la oportunidad histórica de justamente generar una agenda estratégica donde Argentina pueda exportar contenidos y plataformas donde se visualicen todas estas industrias. En un momento donde estamos haciendo consumos globales de todo tipo, generar contenidos y distribuirlos y comercializarlos con sello argentino me parece que es una hermosa empresa, una hermosa tarea, un gran objetivo de gestión y una muy buena oportunidad para todos esos emprendedores y emprendedoras que en pequeña escala están haciendo lo mismo en forma aislada. Entonces imaginemos si hubiese una política pública de comunicación y cultura que favorezca esto, el marco para favorecer y promover esto sería sumamente interesante también para ese PBI
cultural de nuestra economía. Así que bueno, celebro el momento de gran experimentación y exploración que estamos viviendo y asistiendo y bueno, teniendo muy presente que lo que se viene ahora es una diferenciación cada vez más creativa, más específica, la hipersegmentación de los consumos, la plataformización de todas estas actividades y repensar de qué manera vamos a convertir esas industrias tradicionales apalancadas con la convergencia digital en nuevas industrias con estas características naranjas que tienen justamente las maneras de producir. Así que bueno, un poco es formalizar esa intuición a través de distintos modelos de negocios, de los planes. La práctica del emprendedor sigue siendo la misma, es pensar qué es lo que voy a hacer, para quién y cómo, en un plazo específico, pero bueno, con algunas llaves y algunas reglas de este nuevo juego que tiene que ver, por ejemplo, con el triple impacto, con la economía del conocimiento, con los diferentes modelos de innovación, si me conviene estar en una incubadora, si arranco por ahí, si me asocio con otros, si trabajo en red, si soy parte de esta generación C de consumidores conectados colectivamente, qué tipo de emprendimiento desde la industria cultural y creativa voy a proponer, genero una solución, con qué industrias me voy a relacionar. Son algunas de las preguntas que tal vez nos tengamos que empezar a hacer, más allá de cómo posicionar las marcas y generar reputación positiva, que esto es algo que lo venimos diciendo siempre, y bueno, y el liderazgo que vamos a tener que asumir como emprendedores en esta etapa también, que ya no va a alcanzar con el autoliderazgo. Vamos a necesitar un propósito mucho más sólido, vamos a tener que aprender sí o sí de las experiencias y de las nuevas tecnologías para no renegar con ellas, sino utilizarlas en función de nuestros objetivos, y algo que sí es clave es la capacidad y la flexibilidad que tenemos que tener a la hora de emprender para ser justamente efectivos en nuestro propósito y en la manera que vemos el mundo. En definitiva, desde la economía de la cultura siempre está este enfoque operativo o analítico, pero de lo que se trata es de gestionar bienes y servicios culturales. Es algo mucho más sensible que despachar un producto, digamos, una cadena de producción masiva. Así que bueno, eso es lo que nos distingue también como industria, que somos sujetos a cuestiones de propiedad intelectual, digamos, no hay rivalidad ni exclusividad, sino todo lo contrario. Así que bueno, esperemos que el futuro nos sorprenda positivamente y que estemos a la altura de lo que nos propone la región para marcar la diferencia y bueno, hacer honor a ese leitmotiv de que los argentinos y las argentinas somos creativos. Bueno, empecemos a generar esta industria desde otro lugar para poder vivir de eso. Esto, por ejemplo, abre el interrogante a nuevas formas de planificar, de innovar y de desarrollar nuevos emprendimientos. Por ejemplo, cómo vamos a repensar de cara al cortísimo plazo, cuando la actividad se retome, cuando la pandemia nos deje avanzar en el plano de la nueva normalidad, cómo vamos a repensar las artes visuales, cómo vamos a repensar en la industria del turismo, por ejemplo, cómo vamos a proponer las experiencias teatrales, cómo vamos a repensar las economías regionales, la arquitectura. Todas estas industrias van a tener que reconvertirse con este nuevo foco, este nuevo desafío, porque bueno, de lo que se viene justamente son nuevas apuestas productivas, naranjas, que tengan que ver con las regiones, no solo con las capitales, como decía antes. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por emprender. Estas experiencias de gestión en comunicación e innovación tienen que ver con este corte, con lo que se viene. No es un manual, sino es un mapa de un estado de situación para entender un poco dónde nos estamos, en qué terreno nos estamos moviendo y cómo, si aprovechamos ese capital simbólico que tenemos, el valor cultural, y lo conjugamos con una estrategia, bueno, podemos generar una solución, un emprendimiento creativo que, además de aportar al patrimonio cultural, también genera ingresos. Así que los invito a todos y a todas a descubrir este nuevo mapa naranja en Emprendedores 4.0 en la industria cultural y creativa. Pueden encargar su libro y ver más sobre Jessica Bernardú en su flamante web jessicabernardú.com.ar.